Hola mis queridos costes libertarios, aquí Mario en un nuevo vídeo. Bueno, es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer hace varios días ya, que es acerca de la involución de Milei en política, de cómo ha ido transformando su idea a raíz de que cada vez ha ido adentrando más en las fauces de la política. Tampoco voy a hablar sobre los múltiples casos de corrupción y de la financiación política que supuestamente tendría el partido de Javier Milei, porque creo yo que es algo esperable dentro de política. Recuerden que los políticos también son seres humanos, falibles como tú y como yo, que tienen intereses y deseos propios. Mi crítica va más ligada al audio que se difundió de Javier Milei defenestrando la Escuela Austríaca de Economía por el no uso de matemáticas y que los consideren consistentes. Es así. ¿Me entendés? ¿Sabes qué? Andá y pedirle perdón a la piba, porque Zanotti es un zaratero, es una mierda, opinó sin saber, ahí lo tenés al genio ese, opina de lo que no sabe, se puso de un lado, porque es parte de la misma mierda, y lo defendés, te estás poniendo del lado del Cavizo. Y de paso, sí, y claro que está en la liga de las mierdas, una mierda humana. Te agarro el libro ese de mierda que escribió el forro ese de Zanotti sobre la acción humana y te muestro que no entiende un porongo, que es un pelotudo, que como no sabe de matemática, ¿me entendés? Digamos, hasta es inconsistente. Pero bueno, nada, eso es un detalle menor. Pero hay que lidiar con esos forros, ¿sí? Digamos que como no saben matemáticas se hicieron austríacos. Lo cual me parece curioso con sus inicios, ya que Javier Milei siempre se vendió como austriaco y anarcocapitalista. Que el debate en el análisis económico lo ganaron los austríacos. Y por otro lado, digamos, tenemos la escuela austríaca, ¿sí? Con la teoría del boom and bust de Mises, digo, donde básicamente Mises hacía el foco sobre la política monetaria. O sea, porque ya en esa época los bancos centrales hacían la política monetaria desde el control de la tasa de interés. Mises enfatiza esta situación de un banco central tratando de inflar la economía, poniendo la tasa de interés debajo del nivel de equilibrio, generando un exceso de demanda, ¿sí? Donde eso además genera una situación de consumo y de inversión simultáneamente, haciendo operar a la economía por encima de sus posibilidades, ¿sí? Mediante generar una cuña monetaria. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando los precios empiezan a subir, la cantidad real de dinero empieza a caer y ahí los empresarios descubren que esas inversiones fueron incorrectas. Es decir, los consumidores no pueden soportar ese nivel de consumo. ¿Por qué? Porque estaba pichicateada la economía y eso es lo que después genera el boost. Y en el medio se daña la estructura de capital y ahí es donde aparecen los triángulos de Hayek para, digamos, explicar esta historia de una manera mucho más completa, por decirlo de alguna manera. Ese era, y de hecho el enfoque austríaco era tan bueno que era el que dominaba la escena. ¿Sí? Soy un liberal que adhiere a las ideas de la escuela austríaca. No lo puedo creer, está el profesor Huerta de Soto. No lo puedo creer. Don Javier, Profesor, profesor. Gracias, profesor, por estar. Gracias. No, es que acabo de llegar y me dicen que estabas hablando y perdona que te interrumpa, que es una descortesía académica imperdonable, pero no he podido resistir la tentación de entrar, aunque solo fuera 60 segundos, para darte un abrazo académico desde del otro lado del Atlántico, mostrarte mi admiración por todo tu esfuerzo, el trabajo que haces y que sigas así, imperturbable en la lucha por la libertad. Eres un modelo para todos. Muchísimas gracias por todo tu esfuerzo, ¿eh? Y sobre todo también por haber querido prestarte unos minutos con nuestros alumnos del máster en economía de la Escuela Austriaca. Muchísimas gracias, profesor. Es un honor tener la posibilidad de interactuar aquí unos segundos con ustedes. O sea, es un shock emocional fuerte. Vale, bueno, y muchas gracias, Filip, por haberlo organizado. Vale, un abrazo. Hasta luego. Y vos tenés una doctrina un poco más diferente o adaptada. ¿Me puedes explicar cómo es el tema de el anarcocapitalismo? Bueno, el anarcocapitalismo, te cuento cómo el que inventa el anarcocapitalismo es Murray Rothbard.
Sí. Básicamente lo que hace Rothbard es tratar de hacer una puesta al día de la obra de Mises, de la acción humana. Entonces, el libro se llama El hombre, la economía y el Estado. Son 3 tomos. Y durante lo que es el tomo 1 y el tomo 2, Rothbard, digamos, mantiene la línea minarquista de Mises, que es, digamos, filosóficamente la línea de Ayn Rand o la línea de Nozick. Pero cuando escribe el tercer tomo, que se llama Poder y Mercado, Murray Rothbard se termina volviendo anarcocapitalista. Entonces, en realidad, si vos te pones a pensar, en el fondo, desde mi punto de vista, lo acertado es justamente el anarcocapitalismo. Es decir, cada intervención del Estado, en realidad, sobre todas las cosas, es un fallo intelectual de no poder encontrar una solución no violenta a un problema. Para vos el Estado debería resumirse a qué? A nada. Nada, ni seguridad, ni educación, ni salud. ¿Cómo sería? Nada. 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 ¿Serían solamente relaciones entre comunidades, relaciones entre personas? ¿Cómo fue el comienzo de Inglaterra, prácticamente? Relaciones entre comunidades. Sí, digamos, tranquilamente. O sea, lo que sucede es que probablemente en el corto plazo vos tengas algunas restricciones para lo que tiene que ver con la seguridad y justicia, que es el paradigma minarquista, pero la realidad es que, mira, fíjate esto, te dicen salud. En Argentina, como la salud pública es un desastre, tenemos obras sociales privadas. Lo mismo que Brasil. La seguridad es inmunda, con lo cual, digamos, la gente que puede vive en lugares que tienen seguridad privada. Bueno, la justicia... Seguridad, vos decís, desde el policía de la calle hasta el último de los jueces de la Suprema Corte. Claro. Después, por ejemplo, tenés educación. También, digamos, tenés educación privada. ¿Por qué? Porque la educación pública es un desastre. Entonces, ¿por qué no podrías tener, digo, justicia privada? Vos sabés que durante la época del Imperio Romano, los romanos se caracterizaban por comercializar muchísimo. Entonces, ¿qué era lo que tenían? Tenían árbitros. Es decir, porque vos comercializabas con una persona de otro imperio y no había leyes, no había una cosa como el derecho internacional público, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, vos lo que tenías era que tenían árbitros. Entonces, se ponían de acuerdo las partes sobre el contrato que elaboraban y si había algún problema con el contrato, el árbitro terminaba dando su opinión. Es decir, que en el fondo, digamos, puede haber, digamos, seguridad... ¿cómo es? Justicia privada. O sea que digo, la historia muestra que la hubo, así que en principio siempre la sensación que yo tengo es que frente a un evento que a alguien no le gusta y como no logra entender el fundamento de lo que está ocurriendo, quiere utilizar la violencia para corregirlo de prejuicio. Entonces lo que vos te das cuenta es que todas esas cosas que se utilizan para justificar la presencia del Estado en realidad son ficticias, son fallos del intelecto humano que donde alguien que no le gusta el resultado que ve quiere, digamos, intervenir. Otro ejemplo, ponele, no sé, los fallos de coordinación. Sí, los fallos de coordinación suelen estar ligados a problemas tipo el dilema de los prisioneros. Ahora, ¿cuál es el problema del dilema de los prisioneros? ¿No? Digamos, o sea, las partes no pueden tener contacto entre sí. Entonces terminan eligiendo un equilibrio subóptimo en términos de bienestar comparado contra lo que sería lo ideal. Colectivo. ¿Sí? Sí, digamos, por esos términos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el policymaker cree que puede resolver ese problema cuando las partes que están interviniendo y que están todo el día interactuando no lo pueden resolver? ¿Cómo puede ser que el policymaker, mirando desde arriba, cree que puede arreglar las cosas que los tipos que están todo el día haciendo eso no lo pueden resolver? O sea, implica una arrogancia tremenda. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, digamos, es una mala configuración del problema. Porque si en realidad el problema, digamos, se pudiera resolver, ya lo hubieran resuelto las propias partes. Entonces, implica creer que la persona cuando está en el sector público adquiere las características de un dios, que verdaderamente no lo es. Y muchos me dirán, Mario, pero ese audio está sacado de contexto. No sabes el contexto real de la conversación. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Pero yo voy más a lo último del audio, ¿no? De cómo él habla y arremete contra la escuela austríaca. Porque si tú no tuvieses ese
pensamiento de algo que realmente quieres y valoras, no te hubieses expresado de tal manera. Y bueno, voy a explicar brevemente por qué a la escuela austríaca se le critica el no uso de matemática en la economía. Pues la escuela austríaca defiende de que la economía no puede ser definida por fórmulas exactas, ya que el conocimiento está disperso en los distintos agentes económicos y que aún no ha sido creado mucha de esa información. Y es que el análisis de la escuela austríaca es a priorístico. Solamente se puede hacer análisis de la información que se tiene previamente. Un ejemplo, en esta batería. Yo te puedo decir cuánto cuesta hoy, porque tengo el conocimiento previo de ayer. Pero no te puedo decir cuánto costará en 10 años o en 20. Pues yo no tengo esa información. Pues yo no sé qué nuevas regulaciones o qué nuevas tecnologías hagan que esto aumente su precio o se deje de usar. Ya que a los clásicos y neoclásicos les encanta hacer futurología, pues ellos creen que mediante fórmulas y supuestos exactos se puede predecir el valor de eso en 10 y 20 años, lo cual envía señales erróneas al mercado, hace que la gente invierta en cosas que no debe invertir o que la gente compre cosas que no tendrán ningún valor. Bueno, volviendo al tema de Javier Milei, ¿no? Tengo mucho por el personalismo que está tomando las ideas de la libertad, que se están aglutinando las esperanzas de muchas personas en una sola, como Javier Milei, que lo ha llevado a convertirse en un planificador central más, que creyéndose de él que puede ser el único cambio que puedes hacer las cosas mejor. Y luego, otra vía que, sobre todo en América Latina, está tomando mucha popularidad es el tema del reformismo político. O sea, que un político libertario llega al poder y desde el poder pues empieza a hacer cambios para quitarle peso al Estado. ¿Usted ve viable esta mecánica? A ver, siempre es buena idea que algunos políticos, por lo menos que el tema se discute. Sí. Pero mire, pues, que planteen unas agendas o unos debates nuevos. Y eso es importante, porque se meten en la agenda y obliga a elaborar, desarrollar argumentos y a pensar los temas que están haciendo. En ese aspecto ya lo que hacen es impagable. Ahora, veo difícil que... Porque ahora usted se presenta a unas elecciones, por muy letrero que sea, tiene que, al principio tendrá que pactar con otras fuerzas. Sí. Entonces ya el programa ya se va aguando. Y una vez que está allí, se la van a arrimar un montón de gente que no son de esto, pero que dicen que son de esto. ¿No? Sí, está claro. Y ya empezarán a crear su propia plataforma de poder y más o menos volverá a serlo. No es lo mismo. La vieja ley de hierro de las oligarquías sigue aplicando. Y se va a aplicar también a nosotros también. Ojalá, por ejemplo, Milei en Argentina pudiera ser capaz de acabar con el Estado mediante esa vía. Pero... Milei seguro que sí. Pero Milei no va a estar él solo. Claro. Pero Milei va a tener... Milei, en hipotético caso de gobernar, tendría que nombrar ministros, secretarios de Estado. Y a lo mejor eso ya no son. Claro. Pero ya empezaríamos con otro tipo de cosas. Y tendría que pactar seguramente con otras fuerzas. O para ganar las elecciones tendrá que sacar votos de gente o de políticos que están ahora, digamos, en partidos oficialistas. Y esos partidos a lo mejor se pasaban a Milei. Se pasaría. Una pregunta un poco más directa. ¿Usted cree que Milei se va a acabar corrompiendo? ¿O cree que... O sea, esto ya no es corromper. No es corromper. Si él entra en ese tipo de dinámicas, y cuidado, siendo yo es una persona que respeto mucho, ¿no? Sí. Pero la propia dinámica de la política lo va a llevar a que tenga que pactar con gente que no es. Sí. Claro, y esa gente que no es viene del oficialismo, viene de partidos oficiales, porque la clase política de profesionales es la que es. Sí. Es muy difícil encontrar, lo que sé, un fontanero, un albañil, un taxista, pues un profesor, un maestro, que tengan las habilidades para hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Igual que un político, ¿no? Por ejemplo, no sabe conducir un taxi, o un político no sabe regar una cañería. Claro. ¿No? Las habilidades políticas es lo que explica Mosca, lo que explica Pareto. Las habilidades políticas son escasas y requieren una cualificación. No es fácil encontrar gente que domine las artes de la política que la sepa aplicar bien. Hay unos cuantos miles de personas y si miles de personas ya están ahí. Sí, claro. Que de hecho a mí esto me trae recuerdos de un vídeo de Rayo en el que explicaba que al final el político que está más dispuesto a vender sus ideas a cambio de poder es el que acaba llegando a más, porque es el que está dispuesto a hacer más cosas para conseguir ese poder. Sin embargo, el que sea honesto y humilde, a la que vea que algo no le gusta, se va a acabar yendo. Eso personalmente...
falta en camino y servidumbre, tiene un trabajo, un capítulo, se va porque los malos se colocan a la cabeza, lo que es de obligada lectura. ¿No? ¿Por qué una política? Porque efectivamente lo que está diciendo usted, acostumbra a mandar el que quiere ser. Sí, claro. Una persona que está en su casa leyendo el periódico o está cultivando su huerta, normalmente, pues, aunque le gustaría ser, pero tampoco tiene especial apetencia por ser ministro, por ser cosas así, no está todo el día peleando. Pero los que quieren ser ministros están todo el día, ministros, políticos, presidentes, normalmente están todo el día luchando para ser bien dentro de su organización y después a nivel electoral. Entonces, esas personas tienen unas habilidades que no tienen el resto para ese tipo de trabajo. Entonces, Milei o cualquiera, ¿no? O cualquier liberal va a tener que lidiar con ese tipo de gente. Claro. Aunque él aporte sangre nueva y es capaz de aportar gente nueva, va a tener que tratar con mucha gente. Y eso es bueno que se sepa. Claro. Hay muchas excepciones. Que sabemos cómo ha terminado eso a través de la historia. Eso también ha llevado a Javier Milei a modificar sus planes de eliminar la burocracia. Sí, pero de quedarse con la burocracia que es necesaria para devolver favores en la política. Foto del Estado que tenemos hoy. Turismo y deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. Y cómo ha ido modificando sus planes y sus pensamientos a raíz de la política. YPF, por ejemplo, tiene que ser privatizada. Ahora, ¿cuál es el problema con el YPF? Que está tan destrozada por la política que si uno la vende como está ahora, la regala. Entonces uno la necesita eficientizar. Va a ser necesario el rol de YPF como ENARSA durante la transición de arreglar todos los problemas causados en el sector energético. Entonces, mientras que uno hace más eficiente a la empresa, la usa para la transición del sistema energético para que no colapse. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Nadie de aquí, los aquí presentes, jugó una partida al póker. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. ¿Se juega igual? Porque, muy buena definición. La señorita cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Entonces es la diferencia entre administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga si piensa que puede ganar, y la otra forma simplemente se limita a administrar lo que hay y juega, pues juega con riesgo. Usted se mete en, jugando sin dinero, usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Entonces, ¿qué más da que se gane o que se pierda? No tiene ni incentivo ni a ahorrar, ni a hacerlo bien. No gana ni pierde. Entonces, falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. El decir también que los impuestos no son tan malos, ¿no? Que algunos impuestos y planes sociales tienen que quedar, porque claro, hay que mantener a la masa de votantes agradecida que te votó a ti. Javier Milei es el ejemplo exacto de qué es lo que pasa cuando traicionas tus principios por un poco de poder. No voy a entrar en el tema si es austríaco o no. Eso queda tema de cada quien y para mí es más que evidente. No voy a negar que el trabajo previo de Javier Milei antes de entrar a la política me gustaba mucho. De ir y hablar sobre economía en las calles. De ir a decirle a la gente que los impuestos son un robo.
que los políticos te roban y que el Estado es innecesario. Pues estaba generando en la gente criterio, estaba dándoles información que no tenían en ese momento. Ese era un trabajo valioso y me encantaba. Una página kirchnerista que estuve viendo dice: no hay economista más de derecha que Javier Milei. Y desafía a que exista otro. ¿Es correcta esa apreciación? No, ¿Te están estigmatizando? No, es una burrada. En rigor yo soy libertario, no soy de derecha. Y voy a explicar qué es ser libertario para que quede claro de qué va la cosa. A ver, ¿qué sería alguien de derecha? Alguien que no le molesta con quién vos comercializás, pero le molesta con quién te metés en la cama. Opa. Bien. ¿Quién es alguien de izquierda? Alguien que no le molesta con quién o quiénes te metés en la cama, pero le molesta con quién comercializás. Un libertario que es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual sos lo suficientemente grande para comercializar con quien quieras y meterte en la cama con y quienes quieras. Como el término liberal en Estados Unidos fue prostituido, en el sentido de que los demócratas se denominan liberales y en realidad son socialistas soft, ¿no? Que creen en el mercado, pero son socialistas. Los liberales decidimos llamarnos libertarios. Y los libertarios tenés de 3 familias. Tenés los libertarios clásicos, que podrían ser, por ejemplo, Adam Smith, Milton Friedman, Hayek. Tenés los minarquistas, como podría ser, por ejemplo, el caso de von Mises o Ayn Rand, ¿sí? O tenés los anarquistas, como es el caso de Rothbard. Los libertarios que están en la escuela clásica admiten ciertas intervenciones del Estado. Lo primero que te voy a decir, digamos, Eduardo, no me digas que soy de derecha, soy libertario, si no lo sabía, bueno, pero digo, no es lo mismo. Entonces, no caigamos en burradas. ¿Cuánto se lleva el Estado de tu libro? El 50%. La mitad del libro de... ¿Qué estás sintiendo al decir que el 50% de lo que vale este libro se lo lleva el Estado? Primero se siente, aquellos que adherimos a las ideas de la libertad, una profunda agresión hacia las libertades individuales. Lo que hay que tener en claro es que el Estado es una institución violenta y nada de lo que hace el Estado puede derivar en algo positivo porque parte de un hecho violento. Es decir, ¿cómo se financia el Estado? Se financia con impuestos. ¿Sí? Es decir, no se llaman voluntarios, no se llaman contribuciones, se llaman impuestos. ¿Qué? Para que te des una idea, a ver, Al Capone fue considerado un traficante, un asesino. Lo de traficante es culpa de una regulación estúpida puesta por el Estado, ¿no? Pero digo, al margen de eso, eso después derivó en la violencia que lo convirtió en un asesino. Terminó yendo preso, no por ser un asesino. Fue preso por evadir impuestos, para que te des una idea de lo que es el Estado. El Estado es una institución violenta donde todos los actos del Estado implican violencia. A ver, lo que puede hacer el Estado son 3 tipos de acciones. Una es lo que se llama la violencia autística. Ejemplo, la Revolución Rusa. ¿No estabas de acuerdo? Eras boleta. Sí, así, digamos, se llama autística. Después tenés lo que se llama la violencia binaria, ¿sí? Que es, por ejemplo, los impuestos. O sea, vos los pagás porque si no te ponen un garrotazo y vas preso, ¿sí? O el gasto público, también es otro mecanismo de violencia. Y después está lo que se llama la violencia triangular, que es cuando el Estado controla precios o controla cantidades, regula calidad de servicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, vos decís que los hospitales están bárbaros, ¿sabés qué podríamos hacer? Poner un bolillero, que salga sorteado en el bolillero, digo, puertas adentro, filmado, para que se vea que no se truchea, y que sin información llevemos al familiar de Difacio a ese sanatorio, a ver cómo le va. O va a ser lo mismo que hacía la doctora, no sé si era doctora, pero que se atendía en hospitales privados, ¿no? Disculpame, ¿qué gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, digo, yo no necesito haber gobernado nada para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual en la vida, ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Te haces el canchero. No, yo no soy canchero. No, yo te expongo a tu mentira. Es decir, te expongo a tu mentira.
El hecho, digamos, que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos. No se sabe. A vos no te hace Vos un estás buen en los gobernante. programas. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Ayer estuvimos en Vos sos el campeón del buenismo. No te hagas Ay, qué lindo, qué queda mal. maravilloso. Ay, Te queda ¿sabés lo mal. que pasa? Que es una Te queda payasada mal. lo que estás diciendo. payaso Entonces, te queda ¿sabés mal. lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el ¿Pero qué payaso es eso? te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. Con el aumento de la presencia del Estado, con el verso ese de la justicia social, ¿sí? Multiplicamos por 6 el tamaño de pobres al ritmo que duplicamos el tamaño del Estado en términos del PBI. Nos estamos muriendo de envenenamiento estatal y la gente pide más veneno. Los políticos felices. Yo te hago una pregunta. Si vos querés una fábrica, una empresa que va a hacer pozos, ¿sí? Si vos tenés una retroexcavadora, vas a poder hacer muchos pozos, vas a poder ganar mucha plata. Si vos tenés una palita de la que usás en la playa, ¿cuántos pozos podés hacer? Muy poquito, no podés hacer nada. Obviamente, el que tiene la retroexcavadora va a ganar mucha plata y el que hace con la palita va a hacer muy poco. Ahora, no, ¿sabés quién le pone la retroexcavadora? Que puede costar entre medio palo verde y 5 palos verdes. ¿Quién la pone? Un capitalista. Entonces, digamos, justamente eso, cuando vos fomentás la inversión, comprás la retroexcavadora, le pones una retroexcavadora al empleado y puede ganar un montón. Es decir, el empresario es socio del trabajador. Y acá, con esa idea de combatiendo el capital y de fomentar el consumo, castigando el ahorro, castigás a la inversión y ¿sabés a quién terminás cagándole la vida? Al laburante. Porque esa es la realidad. Cuando vos castigás el ahorro, cuando castigás la inversión, reventás la productividad. Y eso, ¿sabés a quién le pega? Al laburante. Porque el dueño del capital, ¿sabés qué hace? Se va o no invierte. Entonces, todas esas estupideces, la justicia social, todas esas cosas, lo único que hace es multiplicar los pobres. Vos mirá esto, suponete que yo tengo 2 personas, ¿sí? Una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer y cuando la ve a su mujer presta a ir a la cama, dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres, ¿sí? Entonces inventa la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo, ¿sí? En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata, ¿sí? Entonces, fíjate esto, vos te encontrás con que el que inventó la bikini lleno de plata y el otro que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene 2 autos y este tiene ninguno. Entonces se siente profundamente resentido porque mirá todo lo que estudió y no tiene auto. Y el otro tiene 2 autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga al mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difiere de ese. Uno es ir y robarle un auto. Pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio. ¿Para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él. ¿Sí? Entonces se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza, es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís. Y eso es lo que se tiene que hacer, por más tedioso y largo que parezca. Porque así generas un cambio de verdad. No desde una poltrona, decidiéndole la vida a la gente. Decidió cambiar todo eso por una masa. Por generar corderos que lo sigan a él, a la jatara, sin poner a escuchar ninguna de sus decisiones. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escucharlos rugir! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
y a rodearse de gente que ni siquiera tiene sus valores o sus supuestos valores. Y no te enojes con aquellos que te critican con razón, aquellos que te hacen ver tus errores. No le digas casta o que les paga tal o cual político. Enoje contigo mismo, Milei. Elegiste el camino de la política, la poltrona. Bueno, mis queridos cositas libertarios, hasta acá llegó el video y espero que les haya gustado. Les sido mucho instalado. Si quieren seguir apoyando el contenido, por favor, den el like, comenten, compartan, para que la gente entienda que el personalismo en las ideas es muy malo. Se deben seguir siempre las ideas, no a las personas. No importa lo idóneas que estas crean que sean, son seres humanos falibles, como tú y como yo. Y recuerda, si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de donaciones voluntarias y no coactivas como los políticos. A través del código QR de mi Yape, si eres de Perú, de cualquier parte del mundo, usando PayPal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, links debajo de la descripción. Y recuerden que los hombres libres siempre se oponen ante los tiranos. ¡Viva la libertad!